Carla Popo. Elsa Cobian desde Perú, desde México y Carla Popo desde Perú. Yo los invito a que prendan sus camaritas para poderlas ver también. Y acá les damos una calurosa bienvenida. Es un honor presentar a nuestra maestra Elsa Cobian, una institución del mundo del doblaje, la locución comercial y la docencia. Con más de 38 años de impecable trayectoria, comunicóloga de formación, su extraordinario trabajo la llevó a ser galardonada con el premio Labat en el 2021 como mejor actriz de doblaje en live action y además de su faceta frente al micrófono desempeñándose como directora general de Escuela de Doblaje y Locución de Voz Genius e instructora destacada en los diplomados de Voice Masters también, a quien le damos una calurosa bienvenida. Bienvenida, Elcita, con nosotros. Muchas gracias, Janas, y muchísimas gracias por la invitación y gracias por tener aquí tanto público tan lindo y compartir con compañeros como Carlita también. Gracias. Gracias, gracias a ti. Y también tenemos por el otro lado a nuestra colega, nuestra compatriota, a nuestra queridísima Carla Pupo, que es una de las voces más versátiles y confiables. Ella es actriz de doblaje, locutora comercial y creadora de contenido con más de una década de experiencia. Carla combina su talento con la gestión estratégica como gerente general de Jack Studios en Perú y cofundadora de la escuela Jack, impulsando la formación de nuevos talentos. Además, su impecable trayectoria la ha llevado a ser actualmente la voz oficial de LATAM Airlines, para toda la región. Bienvenida, Carlita. Gracias, Jana. Sí, y hola a todos. Me encanta estar aquí y también poder compartir con nuestra querida maestra Elcita Cobian. Un gusto poder verte y poder compartir con todos nuestro amor por el doblaje. Gracias a toda MAP. Así es nuestro amor por el doblaje. Tú lo has dicho. Sí, nos gustaría invitarlas a cada una de ustedes que nos hablen un poco del doblaje, empezando con Elcita. A ver, ¿Mm? Hablar del doblaje, se puede hablar desde tantos ángulos. Se puede hablar desde la cuestión técnica, desde la cuestión actoral, desde, desde la cuestión, como lo he vivido en México, desde la dinámica que se da entre los actores, los solidarios que hemos sido unos con otros, desde cómo ha crecido la industria en otras partes de América Latina. Eh, Podemos hablar de muchísimas cosas, pero me gustaría simplemente abrir con esto. El doblaje me ha permitido crecer como persona y lo digo de manera muy consciente y lo digo porque así lo he visto, porque así lo he vivido. ¿Y por qué lo digo? Conforme ha pasado el tiempo, me he dado cuenta de que tener una relación con tu voz, cómo evoluciona tu voz contigo, cómo te traes a tu voz, cómo trae tu voz lo que has evolucionado, lo que has aprendido, lo que, pues también los obstáculos y los retos a los que te has enfrentado. Creo que empiezo a tener después de más de 30 años una relación un poco más cercana y pues más consciente con mi voz y con lo que todo, y con todo lo que implica, con todo lo que me ha dado y como docente una gran responsabilidad porque enseñar doblaje no solamente es enseñarles la técnica del doblaje, es enseñarles justo esa conclusión eh, de, la que, de la que estoy partiendo y es de lo significativo que es tener para cada uno de nosotros y hablando de mis estudiantes, para cada uno de ellos, una relación mucho más consciente, amorosa y pues productiva también con su voz. No sé tú qué opines, Carlita, al respecto. Sí, yo de todas maneras concuerdo contigo, Elcita. De hecho, para mí también, bueno, el doblaje ha sido em, el primer paso para conocer mi voz. Realmente yo entré a esta industria de la voz con el doblaje, aprendiendo en un taller de doblaje
en este caso, una actriz colombiana y fue muy enriquecedor, fue como que se abrió una puerta de muchas oportunidades, pero a la vez también fue una puerta en la cual el camino lo sigo llevando, lo sigo caminando, sigo siempre instruyéndome y eso es bonito. Eso es lo bonito del doblaje, ¿no? Yo que vengo de aquí de Perú, en Perú tal cual, en ese año que estudié, no había tal cual una industria tan como en crecimiento de alguna manera, era muy, muy, muy poquito, pero ahora ver que está creciendo, que más personas pueden saber del doblaje, que también se puede hacer o también pueden aprenderlo en Perú, es maravilloso, ¿no? Y también conectar, ¿no? No solamente quedarnos como que en nuestro país, sino conectar con diversos países de Colombia, de Venezuela, Chile, que también hace doblaje y México, que claro que sí, eh, están súper adelantados en el doblaje, lleva mucho más tiempo y es muy bonito poder aprender, ¿no? Estar siempre en conexión. Creo que el doblaje latino en sí se vive de esta manera muy, muy rica, ¿no? Eso sí, me encanta. Ujú. Y bueno, qué espectacular y además escucharlas a ustedes justo cuando estamos pronto de celebrar el Día del Doblaje. Yo las voy a dejar en este momento con nuestra host, que es Tamara. Ella va a estar a cargo de el evento del día de hoy. ¿Sí? Tamarita, ¿estás por allí? Hola, 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 Tami. ¿me escuchan? Sí, 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 te sí. escucho. Es que no sé si se está viendo algo, creo que no. Te escuchamos, pero no te vemos, mi Tami. Ahora sí. No Sí, seas tímida. ahora sí. Saludos, Ahora sí. saludos. Saludos hasta Perú y saludos, bueno, aquí localmente en México también, es que estoy acá con Elsa. Y saludos a todos los que están conectados. Y bueno, gracias por atender el llamado, Carlita y Elsa, por estar acá con nosotros. Y bueno, básicamente lo que nosotros queremos es poder tener un poquito la perspectiva de ustedes de cómo entraron en el tema del doblaje, más que nada para muchos de los presentes que quieren o sea, incurrir en esto y que tal vez por miedo de cuáles son las herramientas o de manera muy básica como para tener un punto de partida, cuáles son los mecanismos, cuáles son las herramientas primarias que se necesita, es necesario enteramente la actuación o no. A veces nosotros, los locutores, siempre decimos, bueno, porque es que ya tengo experiencia como locutor comercial, ya me puedo incursionar o qué tengo que estar preparada para poder avanzar en el tema del doblaje. Muchos dicen el doblaje es una rama de la actuación, más no de la locución. Entonces, para que nos den luces, para muchos que quieran de repente acercarse un poquito más al mundo del doblaje, y hablar un poquito también de este tema de que lo que Carla hablaba, de la preparación, tal vez a qué mercados voy, puedo ya ahora con el tema remoto ofrecer mis servicios, aunque en mi país no esté tan desarrollado esta industria, pero entrar como arranco con un demo. O sea, estoy tirando así como puntos de partida aleatorios para que nos digan más o menos cómo contestar estas preguntas, que estoy seguro que muchos de los que están aquí presentes tienen esas dudas de qué hago, cuál es mi primer paso, si tal vez soy locutor y quiero entrar en esta área y que me cuenten cómo ha sido la experiencia de ustedes, pues, ¿no? En esto y este caminar a lo largo de la experiencia que ustedes han tenido. Bueno, ¿cómo ves? ¿Cómo ves, Tamara? Si empezamos ahora sí que por el principio. En este caso, eh, podríamos empezar, si están de acuerdo, con cómo llegó cada una de nosotras al doblaje de una manera como muy breve y de ahí podemos partir a todo lo que tú mencionaste, que es como, wow, es infinito. Pero sí, yo creo que podemos manejarlo todo en este tiempo. Y bueno, pues
en lo personal, yo llegué al doblaje después de estudiar una carrera de ciencias de la comunicación y de estar estudiando actuación. Digamos que empecé a estudiar actuación porque ya al final de mi carrera como que lo que me estaba pidiendo la vocación era irme por allá, por la parte artística. Y mientras estaba estudiando fue cuando empecé a ir a una empresa de doblaje que cuando yo empecé era muy común y era muy normal hacer sala. Pero hacer sala es ir a un estudio donde se está grabando doblaje y ver a los profesionales en acción. Eso era hacer sala y era la única manera de aprender la técnica, pero había un prerequisito y ese prerequisito es que fueras actor, o sea, que fueras actriz o que estuvieras estudiando, como era mi caso. Ese era el prerequisito. Si tú cumplías con eso, entonces podías hacer sala, te daban un número infinito de horas que tenías que cubrir antes de empezar a reportarte, ¿no? Reportarte, que es presentarte con los directores y plantearles tu disponibilidad para trabajar. Entonces, así fue como yo empecé, pero estamos hablando de hace casi 40 años. Las cosas de cuando yo entré a la fecha han cambiado muchísimo, pero yo creo que es precisamente este momento para Carla, porque a ti te tocó empezar de una manera totalmente diferente. Sí, de todas maneras. Bueno, yo empecé en el 2016, tomé un taller. Aquí en Perú no hacían talleres de doblaje, de nada, más que todo locución. Ujú. Había un taller de doblaje, pero era aprender de personas que no hacían doblaje. Entonces era como un poco complicado, pero luego llegó una persona de Colombia que armó un taller bastante compacto, de alguna manera, porque eran un mes casi, o sea, fueron unas cuantas semanas y fue bastante rápido, de alguna manera se pasaron los días rápido, pero era bastante información. Hay mucha información de técnica, ¿no? Pero era netamente doblaje, eran puras prácticas de doblaje, técnica. Yo previamente a eso había hecho actuación ya 6 años atrás, de ese año a 2010, y luego llegó 2016 para hacer como que este primer encuentro con el doblaje. Y luego quedaron muchas dudas en mí, a pesar de que fue un taller bastante compacto, quedó muchas dudas en mí de cómo empezar, cómo hacer, pero en ese tiempo solo las personas que tomamos ese taller nos quedamos con ese conocimiento, ¿no? Luego fue ya avanzando y de mi lado ya fue ver, ok, de repente puedo ver algo online o ver a dónde puedo ir para aprender, ¿no? Entonces fue básicamente después de ese año en el cual yo empecé a practicar de lo que ya me habían enseñado y empezar a buscar online qué más podía hacer, porque como les comento, en ese año todavía no se hacía nada, o sea, realmente nada de doblaje aquí en Perú, ¿no? Ya luego de esa etapa, pues es que yo empiezo este proyecto de Jack Studios porque con mis compañeros nos quedamos como, esto no puede quedar solo en nosotros, hay que expandirlo y más personas deben saber, ¿no? Incluso estos primeros talleres son muy diferentes a los que son ahora. Por ejemplo, los primeros talleres que empezamos llevaban cierta técnica de actuación, ¿no? Y ahora también son diferentes, ¿no? Porque de alguna manera yo que había llevado también una formación actoral de teatro, eso es un código diferente al doblaje. O sea, yo diría que ahí hay sus diferencias, ¿no? Para poder usar la actuación netamente vocal, ¿no? De voz, tanto para hablada o para canto, también es como diferente, ¿no? Ahí voy como adelantándome la pregunta de qué se necesita. Pero pero sí, fue de esa manera. Ya luego fui como encontrando otros talleres en la época del 2020. Encontré al Estudio Alegro, que está en México. Luego conocí a los chicos de Voice Masters. Shout out para los Voice Masters. Y ahí pude conectar un poquito más con otras personas del medio, ¿no? Luego también pude, bueno, personalmente pude ir a México a hacer prácticas también, a hacer sala, conocí a hacer sala con maestra Elsa, fui a hacer sala con ella y fue increíble porque ahí puedes aprender realmente lo que menciona
el cita es que puedes aprender cómo el actor maneja los tiempos y cómo es esta dinámica con el director e incluso con el ingeniero en ese momento. O sea, es un trabajo bastante en conjunto de equipo y es muy, muy bonito poder verlo en vivo. Entonces, muy aparte de uno tener la práctica y los talleres, es muy necesario hacer sala, ¿no? Para ver cómo es en la vida real el trabajo y a qué debo llegar para hacer el trabajo eficientemente, porque realmente en doblaje lo menos que hay es tiempo. Es algo que siempre como que menciono, tiempo y tienes que ser muy eficiente con eso para llegar a tener una calidad de alguna manera, ¿no? Una pregunta. Sí. Mira, sí. Ajá, me encantaría que ambas compartieran un proyecto específico. No sé, Carlita, tal vez tengas otros, pero mira, tengo aprovechando la conversación. No sé si nos quieras compartir sobre este proyecto que tú participaste y de repente darnos ejemplos de dentro, o sea, experiencias dentro de este Ujú, proyecto como para dar un poquito, ¿no? Esa travesía, ese viaje. ¿Qué ujú. pasa? Trata de contarnos como desde que te hacen la convocatoria o entras al Mm, casting, o sea, ok. hasta que ya estés grabando, creación de personaje, Ujú. etcétera, etcétera. Cuéntanos sobre esa experiencia, Carlita. Y luego Elsa nos cuenta sobre algún personaje. Ok, súper, sí. La tacita que mostró Tami es un personaje que se llama Milagros. La película se llama Milagros, una osa extraordinaria. Es una producción peruana, una animación peruana que se estrenó en el 2023. O sea, vamos a retomando años. En el 2023 fue muy bonito trabajar en ese proyecto. Ese proyecto llegó a Jack Studios como un boceto, realmente. O sea, eso sí fue, podría decir que fue actuación de voz, netamente, ¿no? Con ciertos tintes ahí de doblaje, porque habían algunos personajes que sí estaban como que con alguna voz, pero no era una voz oficial, ¿no? El doblaje va de idioma, origen ¿no? A otro idioma que se quiera llegar, ¿no? Pero en este caso sí fue, fue muy bonito porque logramos hacer que muchas personas de la escuela Jack pudieran participar de este proyecto, ¿no? Entonces, esta es la historia de una osa que como tuvo un accidente en la selva peruana y pierde a su mamá, ¿no? Se pierde su mamá y están en búsqueda está en búsqueda de su hermano, ¿no? Para luego llegar a encontrar a su mami. Entonces es toda una travesía de esta osita peruana que está inspirada en hechos reales. De verdad, existía una osa que se llamaba Milagros. Entonces es una historia peruana muy linda y bueno, llegó a nosotros como eso, como una historia, como un storyboard en bocetos, ¿no? Casi como un año antes de que se estrenó, o sea, más o menos 2021 finales, 2022. Entonces, como para ver de que todos estos proyectos siempre se van cocinando desde mucho antes, ¿no? Grabamos un tráiler, una prueba, no una demo, y luego de unos meses, pues se aceptaron estas voces, ¿no? Del tráiler. Y en ese tráiler, pues hubo muchos actores que estudiaron en la escuela Jack. También está por aquí, está Amil Cruz, que también participó, justo la veo en el chat que puso corazoncita, ella también participó del proyecto. También estuvo Genaro Vázquez, también que hizo al villano. Fue muy bonito trabajar con ellos y luego de que den el go, ¿no? El cliente, en este caso la animadora, den el go de empecemos a grabar, nos mandan todo el proyecto y luego se realiza como el cronograma. Como ya teníamos a los personajes ya indicados, ¿no? El director se había encargado de darle los personajes, se hacen los llamados, se crea un cronograma y uno como actor va a su llamado, ¿no? Puede ser de 1 hora, 2 horas, dependiendo, ¿no? Si es principal, va a 4 horas, tiene un break, ¿no? Y así se va viendo más o menos con el actor de doblaje, el actor de voz en ese momento. Hubo también algunos llamados remotos que tuvimos. Tuvimos, bueno, a Genaro, que también lo grabamos en remoto, y a un actor en Chile también, que grabó para un personaje. Entonces, todo eso se hace en un cronograma, se va grabando, pueden ser de repente 1 semana, 2 semanas, dependiendo los personajes y luego ya se entregan todos, o sea, termina el actor
como que el trabajo del actor de alguna manera llega a su llamado y se va, ¿no? Pero ya la productora termina de hacer todos los llamados, luego enviar estos audios. En ese momento nosotros enviábamos para que los animadores pudieran también calzar ciertas cosas y si había retakes, como una regrabación por algún ajuste que vayan a hacer en animación, se volvía a hacer pues los retakes y se agendaban, ¿no? Entonces, ese es más o menos el trabajo en producción. Luego ya esos audios pasaron a postproducción, ese tratamiento que se le da para limpiar el audio, no dejarlo bonito con los efectos, porque esto se estrenaba en el cine. De hecho, ahorita creo que ahora ya llegó a España, me parece también. Pequeña Osa se llama. Ya no se llama Milagros, una otra, sino Milagros, Pequeña Osa. Entonces, y también llegó con el español de alguna manera latino, o sea, porque también lo pidieron que sea, que tenga un español estándar latinoamericano. em, por ahí hubo ciertas palabras peruanas porque era imposible, era de la selva peruana, entonces había ciertas palabritas, pero tratamos en lo posible de que esto se pueda entender en toda Latinoamérica. Y miren, llegó a España. Llegó a España. Entonces fue muy bonito trabajar en este proyecto. Luego de eso, ya que el cliente quiera de repente hacerle algún tipo de screening, ¿no? Estrenarla en cines, se logró también, pudimos ir con los actores a, a este evento de estreno y fue un bonito proyecto, o sea, fue lindo porque también el proyecto en sí de animación fue peruano, entonces era lindo poder como andar de la mano, ¿no? De alguna manera apoyando estas producciones con una razón, con un sentido, que era bonito también. Qué hermoso trabajar con algo que surgió en tu país, ¿no? Qué orgullo poder, porque muchas veces, como dices tú, el doblaje sale, estamos haciendo prácticamente réplica de, Ujú. de Estados Unidos, proyectos, anglosajones, europeos, entonces, cuando realmente no estamos haciendo doblaje, sino que creando el personaje de cero y dándole Sí. voz a una caricatura, a una animación, sin tener la referencia de un actor anterior en otro idioma, pues es fabuloso poder tener esa experiencia que tuviste, Carla, y me acordé y fui a buscarla así Sí, de mi fue recuerdo. lindo. Yo le llevé una tacita a Tami. De hecho, o sea, fue bonito porque también pocos proyectos realmente le hacen merch, ¿no? Le hacen el merchandising. Entonces, cuando vimos a esta pequeña osita en los supermercados, dijimos, hay que comprarla porque así nada más no pasa. Sí, entonces sí fue muy bonito. Ay, gracias, Carla, por compartirnos, porque sé que tenías una historia muy bonita detrás de este proyecto. Y me encantaría saber, Elsa, ¿cuál es, cuál es de repente tu historia favorita o cuál es esa que te ha llenado el personaje que dices, sabes qué, me enganché con este? O cuéntanos tu historia favorita sobre tu trayectoria al doblaje, Elcita. Ay, pues mira, yo creo que hablar de todos los personajes que han sido como importantes me llevaría mucho tiempo. Pero mira, ahorita yo creo que voy a hablar del que está, se puede decir que en boga, porque es el de Scary Movie, Cindy, que me imagino que también en varios países se estrenó. Es un personaje que empezamos a hacer hace 25 años, imagínate. Y bueno, esa fue la primera película. Después hubo unas, no me acuerdo si fueron en total 4 o 5, no me acuerdo, creo que fueron 4. Y ahora, no, 5, porque esta es la sexta, pero la quinta no la grabé, no me acuerdo qué pasó. Pero ahora, pues volvió y casi todo el elenco original estamos ahí. Y justo lo acabamos de grabar. Tuvimos un evento en Paramount, en las oficinas de Paramount aquí en México, donde muchos fans nos hacían preguntas con respecto a nuestros personajes, a la película, a cómo fue el proceso de doblaje. Y la verdad es que reencontrarte con un personaje de hace tantos años es encontrarte como un amigo al que quieres mucho y al que tienes mucho tiempo de no ver. Y Anna Faris, que es la actriz que hace a Cindy y que es a la que yo doblo,
pues es una actriz con la que siempre me he sentido muy cómoda, muy, muy cómoda, como que hay actrices, ¿no? Con las que te enganchas, como dices tú, hablando de live action, bueno, también de animación. Y, y con ella el ritmo es muy cómodo, todo me resulta muy cómodo porque además yo la conocí en el ámbito de la comedia. No la conocí en persona. La- es decir, el trabajo que empecé a hacer yo con ella fue en el ámbito de la comedia y a mí me gusta mucho interpretar comedia. Entonces, pues me encantó, ¿no? Y más cuando grabamos Scary Movie, fue pues una película, ahorita ya como que se han hecho muchas de ese tipo, pero en su época no. De alguna manera fue muy irreverente para su época, ¿no? La parodia fue así como fuertezona y pues te permite jugar mucho, ¿no? Entonces, ahora que estoy haciéndola otra vez, pues me volví a reír, me volvió a parecer muy absurda, se retoman cosas, se toman cosas más bien, pues de lo que estamos viviendo actualmente, ¿no? Se actualiza, obviamente. Entonces, pues vayan a verla. Yo todavía no la voy a ver, ¿eh? Eso lo tengo de tarea, así que pronto la voy a ver yo también. Sí, sí acostumbras a eso, Elsa, de después de hacer un trabajo, vas al cine, ves el trabajo realizado, o simplemente lo dejas así como que, bueno, ya pasé por esto, o sí te entretiene ir y ver y ser como autocrítica, ¿no? Del Ujú. trabajo que uno hace, ya estando en las salas grandes de cine y poder ver lo que realizaste. ¿Sí acostumbras a hacer eso? Sí, sí acostumbro verlas, porque cuando tú haces tu trabajo, pues conoces el pedacito que hiciste tú, tu personaje y todo, pero no tienes el contexto de todos los personajes y todo lo que hicieron los demás. Entonces, sí me gusta verlo, porque así veo todo y pues sí, y como dices tú, también escucharte, también es bueno escucharte y criticarte y darte cuenta, por ejemplo, que eso sucede mucho en los theatrical, que tú estás doblando, te estás grabando, te están grabando y la referencia que tú tienes de lo que estás haciendo, pues nada que ver con lo que tú escuchas en el cine, porque tiene otro proceso la voz, eh, tiene que ver todo el diseño de audio que hay. Entonces, pues sí, es como ver algo muy diferente a lo que tú escuchaste y viste cuando tú estabas grabando, porque incluso por protección, la imagen que te mandan no tiene la misma calidad que tú ves en el cine. Te la mandan muy oscura, no ves tantos colores. Entonces, sí, verla en el cine, pues es apreciarla de una mejor manera. Buenísimo, gracias, Elsita. Y dime una cosa, Elsa, aquí hay unas preguntitas que ya están surgiendo. En tu experiencia, ¿cómo recomiendas o cómo puedo hacer un demo sin haber hecho doblajes? O sea, si quiero aprender a incursionar eso, pero nunca he tomado un curso o no tengo más o menos referencia, ¿cómo hago para conseguir un buen director o alguien que me guíe? O sea, ¿cuáles son los pasos para tomar el rumbo de hacer un demo? Bueno, pues yo les recomendaría dos vías. En lo personal y lo que yo he visto que funciona para muchos directores de México, estoy hablando solo de mi país y de lo que yo he visto, a muchos no les gusta que manden reels con sincronía. Porque, sobre todo cuando estás empezando, o sea, un reel es perfectamente válido cuando tú ya hiciste los personajes, te hacen tu compendio y lo puedes mostrar. Pero cuando no es el caso, muchos directores prefieren simplemente que les mandes un registro de voz en el que muestres cierta versatilidad como intérprete. Em, Algunas personas, esa es una vía. La segunda vía, nuestra compañera Yadira Edo, ¿la ubican? Ella hace demos para actores de doblaje
ya sea que estén empezando o que no estén empezando y que ya tengan un rato. Ella busca material adecuado a ti para hacerte un reel y que tú lo puedas mostrar. Ahora, no sobra tener ambas. Si no, si estás queriendo incursionar en este medio, que tengas ambas y que lo dejes a criterio del director con el que tú te quieras reportar, ¿no? Digas, me interesaría platicar trabajar con usted, me gustaría darle una muestra de mi trabajo. ¿Qué prefiere? Que le mande solamente un registro de voz donde actúo, hago diferentes tipos de incluso de caracterizaciones. Si tienes voces de caracterización que te queden muy lindas, bueno, las puedes incluir. O le mando un reel con diferentes personajes, también buscando que esos personajes que tú mandes en tu reel sean diferentes entre sí para que des una gama lo más amplia posible. Ya Versátil. sabemos, exacto, no puede durar mucho, pero en un minuto, que es más o menos el promedio de un demo, Ujú. puedes mostrar muchísimas cosas. Entonces yo diría que no hay una sola forma, sino que puede haber esas, al menos esas dos que yo conozco, Ujú. y que depende del director, pues a lo que tú le mandes. Buenísimo, gracias Elcita. Y Carla, ¿tú crees que en Perú se maneje algo diferente o alguna otra táctica para Sí, publicar? eh, sí, en Perú, bueno, la mayor cantidad de veces que he visto que se reportan siempre ha sido como con el audio sincronizado. Creo que eso es algo que se ve bastante. Em, Igual también considero que sería bueno reportarse, pero no, o sea, si uno se reporta tampoco es como, enviando un mensaje como chan para todos, ¿no? Sino también hablar y un poquito decir, me gustaría reportarme, ¿no? Que sea más humano, ¿no? No tanto como, me reporto para todos y así, enviándome un montón de mensajes que a veces puede pasar bastante eso, ¿no? Y también saber cuál es el medio por el cual uno puede reportarse, pero no siempre de repente es Instagram, tal vez hay directores de repente que dicen envíame un correo de tal manera, entonces leer muy bien eso creo que es importante, ¿no? Eso podría agregar, pero es como lo está mencionando el cita, es tal cual también eso, ¿no? Ujú. Buenísimo. Bueno, tenemos aquí gente inspirada con las carreras de ustedes. Tengo a Mil Cruz, que dice, maestra Elsa, por favor, ¿podría comentarnos sobre cómo llegó a interpretar a Kaylee de La Espada Mágica? Por favor, su personaje me inspiró a dedicarme al doblaje también. Ay, qué belleza. ¿Cómo llegué ahí? Pues hicieron pruebas de voz y pues yo me quedé en la prueba de voz. Así es como yo llegué a Kaylee. Me dirigió el señor Colmenero, Francisco Colmenero. Sí, ahí se hizo en la compañía donde él estaba y pues así fue como llegué. Qué lindo. Y cuéntenos, ¿tienen alguna? Yo sé que Elsa tiene una escuela acá en México, ¿verdad? Y yo sé que también Carla se dedica a la docencia. Háblennos un poquito de las plataformas que tienen ustedes, cómo las podemos contactar de manera remota, cómo nos podemos preparar. Ya muchos dicen que quieren hacer demos, pero no han hecho doblaje, pero cómo podemos llegar a ustedes para prepararnos a dar ese paso, a incursionar en el doblaje y cómo podemos contactarnos y sumarnos pues, a las comunidades que usted. Fíjate que estás mencionando algo muy importante, Tamara, y es cómo te preparas, porque si bien es importante el saber cómo vas a dar a conocer tu trabajo, pero es fundamental estar preparado. Y estar preparado tiene que ver con tener herramientas y recursos como intérprete, como actor y como actriz. La técnica del doblaje te permite utilizar esos recursos que tienes como actor, como actriz, enfocados a esa especialidad en particular. Como dice Carla, estudiar teatro es la base, pero no es lo mismo. Cada especialidad de la actuación, ya sea que hagas televisión, que hagas teatro
o tele, o cine, o doblaje. Cada especialidad tiene sus particularidades. Y aunque ahora sí que es como la medicina, ¿no? Tienes un tronco común que es la medicina general. Y ya después, pues te especializas en ortopedia, en oftalmología, en dermatología, pero tienes que partir de una base. Porque tú también mencionaste algo hace ratito, Tamara, de si eres locutor, solamente locutor, pero no has tenido algún tipo de entrenamiento actoral, si se puede hacer como ese cruce. Bueno, obviamente sí, como artistas de la voz podemos incurrir en muchas especialidades, pero sí es importante, nuevamente volvemos a este punto, especializarte. No es lo mismo la interpretación dentro de la locución que ya enfocado en doblaje, porque en doblaje tienes un personaje y ese personaje te está pidiendo un ritmo particular al que tú te tienes que adaptar. Te pide también un rango emocional que debe ser a tono al personaje, porque una emoción tiene matices muy amplios digamos, del 1 al 100. Hay un gran matiz, muchos matices emocionales en una misma emoción, ¿no? En la tristeza, en la ira, lo que tú quieras, la alegría, todos tienen un rango. Y darle esa precisión como actor, como actriz, a tu personaje, a nivel ritmo, a nivel emoción, el nivel de precisión, y hablando de una técnica, ¿no? Que debes tener en el doblaje, porque tú hablas con el personaje, no vas atrás de él como en traducción simultánea, ¿no? Tienes que hacer las cosas casi, casi tiempo real, entrar con él, respirar con él, reaccionar con él, o sea, son muchas cosas las que se hacen además simultáneamente. Entonces, mm, yo creo que el primer paso para aquellos que no han tenido esa formación y esa especialización, ese es el primer paso. Antes de pensar en el demo, no demo o qué clase de demo, prepararse. Porque cuando tú te reportas, cuando tú te muestras disponible para trabajar, es porque puedes hacer cualquier tipo de personaje que te pongan, ¿sí? Y de cualquier género, de cualquier estilo. No puedes reportarte y decir, y es que a mí me gusta el anime, o a mí me gusta la comedia, o a mí me gusta lo coreano. No, no, no. O sea, para lo que te pongan, tienes que funcionar. Entonces, por eso la preparación es como indispensable. Si no sucede lo que llaman acá en México, que te quemas, si no estás listo, te Sí, reportas y luego Claro. vas, si no estás listo y no das la talla, te quemas y está muy difícil que te vuelvan a dar una oportunidad en un tiempo ya después. O sea, primero prepárate, porque el demo me imagino que es para demostrar de que tienes capacidad para hacerlo, pero si llegas a estar en la sala y no has experimentado eso, no has hecho eh, la visita de sala, como decías, hacer sala, como decías, el cita al principio, y no tienes experiencia de cómo funciona el estudio, la ética que tienes que saber, cuándo guardar silencio, cuándo hacer preguntas, cuándo interrumpir o no a un director, o sea, ese tipo de cosas, tirarte al ruedo así puede costarte incursionar pues de lleno, ¿no? Carlita, ¿qué me cuentas de tu parte? ¿O cómo es en el tema, bueno, de Jack Studios? Y cuéntame cómo ustedes hacen ese esquema pues de docencia para los que Sí. quieren en esto. Sí, de todas maneras yo concuerdo con todo lo que dijo Elsa. Es verdad, o sea, uno no puede como entrar nada más sin de repente saber, porque no solamente es, yo sé actuar, sino es saber la técnica, los tonos, y cada género es diferente. El anime, live action, las caricaturas, o sea, es un mundo realmente y lo bonito de esto es estar en práctica y saber dónde calzarlo, ¿no? Eso. Y no solamente saber, sino en el momento correcto, con el timing correcto, ¿no? Estar preparado conlleva todo eso. Y bueno, por mi lado, en Escuela Jack, nosotros somos Jack Studios, que somos una productora, y también tenemos como una ala educativa, ¿no? De formación
Tenemos cursos de doblaje en sí, un programa integral de doblaje, programas de locución y también traducción para doblaje. Algo que hacemos aquí en Perú es que dentro del globo de lo que es la industria de doblaje hay algo muy importante que es la traducción de doblaje. Y eso muchas veces ayuda o entorpece en el momento de grabar. Entonces, y el cita está así, varias veces he tenido que cambiar un texto. Entonces, es verdad, la traducción de doblaje es muy importante dentro de la cadena porque ayudaría a agilizar el trabajo. Hay cosas que nos llegan tal vez y no está adaptado, depende del cliente si lo manda adaptado o no lo manda adaptado, o incluso personas que tal vez aquí están presentes y se graban autograbado, no en remoto, y pueden de repente perder ciertos momentos, ciertos segundos de trabajo cambiando un texto, ¿no? Entonces, nosotros aquí también trabajamos todo lo que es traducción de doblaje. El año pasado lanzamos nuestra primera como promoción. Evidentemente, traducción para doblaje está dirigido a personas traductoras o intérpretes, ¿no? Que han estudiado la carrera en sí, porque eso es una rama. La traducción audiovisual de doblaje es una rama de la traducción, eh, pero también ayuda de alguna manera a personas, como menciono, de este lado de Sudamérica hay mucho, bueno, creo que también en México, pero hay mucha autograbación por de repente géneros o materiales que son cortos. No sé si han visto los microdramas, muchos de ellos son autograbaciones, ¿no? Muchos de ellos son autograbaciones. De este lado, al menos de Sudamérica, hay bastante trabajo de esa manera, pero también un actor necesita, yo creo que saber entender la cadena de doblaje, ¿no? No solamente, yo hago mi trabajo y ahí estoy, ¿no? Sino entender la cadena de doblaje, como menciono, la traducción para doblaje, porque muchas veces, y lo he visto también en México, ¿no? Que he podido hacer sala, es que el actor está enterado, está en momento y está, hasta puede también de repente decir, pero ¿y esta palabra? ¿No? Y como digo, es un trabajo en equipo, ¿no? Ayuda también a decir, pero esto. Obviamente con el respeto, la humildad que se requiere en cabina, porque la última palabra la tiene el director, pero es eso, ¿no? Entonces, creo que muy aparte de aprender doblaje, o sea, si uno es actriz de teatro, por ejemplo, y algo que también lo comentaba Elsa, es de que sí, puede ayudarte, ¿no? Puede ayudarte a impulsar, a poder estar mejor preparado tal vez en doblaje o te puede aligerar un poco más la carga al momento de que tú estés aprendiendo la técnica porque ya tienes un poco de esta sensibilidad actoral que se necesita en cabina, ¿no? Em, Hay chicas también que han llegado, chicas, chicos que han llegado a nuestra escuela, que muchos son actores de cámara, ¿no? O de teatro, y hay de dos, o se les facilita o les cuesta también, porque a veces uno está demasiado como estructurado a un tipo de actuación, ¿no? Entonces, a otra cosa que encuentro que alguien que quiera dedicarse a esto tiene que tener es disposición y estar siempre en la mente abierta de, ok, ser una esponja y aceptar, ¿no? Porque es un momento para una persona que recién empieza bastante vulnerable estar en cabina, estar en un estudio. Es como tienes que dejarte guiar realmente. O sea, no hay momentos de ego, yo creo decirlo. O sea, todos los actores tenemos como que un ego, pero siento que hay que trabajar eso también bastante para que ese trabajo sea agradable y bonito realmente, ¿no? Con el que se está dirigiendo. Entonces, de esa manera nosotros un poco trabajamos lo que es la escuela. A las personas que trabajan el programa integral de doblaje, sí, les comentamos sobre toda esta cadena, porque siento que no es algo aislado, ¿no? Es un trabajo en equipo que viene, como les comentaba al principio, en un cronograma, ¿no? Entonces, saber de esto, estar enterados de esto es importante. Y siento que también eso los hace ser parte, ¿no? Porque es todo un proyecto grande que se hace, ¿no? Y tengo una pregunta para las dos. A veces en nuestros países, ahí comentaban de, por ejemplo, de Costa Rica, en el caso mío también de Panamá, ahí está María Salazar de Costa Rica, dice, yo soy actriz de teatro, pero vivo en Costa Rica. Zeus pregunta después de estar preparado cómo sé que estoy listo, pero el problema también pasa que muchos de nuestros países no tienen estas escuelas de doblaje porque no hay una industria. ¿Qué recomiendan? Que hagamos el esfuerzo de volar a Perú o México y tomar clases de manera presencial, hacer ese gran esfuerzo si en verdad es algo que nos apasione, que queremos incursionar, o podemos hacer pasos que de verdad valgan la pena de manera remota,
ya con la tecnología que hay, sí se puede preparar uno de doblaje de manera remota sin tener que hacer esos grandes sacrificios? Sí, la respuesta es sí. Ah, mi academia da clases en línea también, da clases presenciales y da clases en línea. Eh, Hay gente, y los conozco, que también no de primera instancia se preparan en su país o hacen una carrera en su país y después vienen aquí, a México. Entonces digo, bueno, pues hay gente muy apasionada, lo cual está muy bien, está perfecto. Pero sí, sí, la respuesta es sí, sí te puedes preparar de manera remota y alternativa de trabajo también hay en plataformas. Está su digital y están otras que a lo mejor no conozco sus nombres, pero con las que sí te puedes reportar porque ellos graban prioritariamente de manera remota, o sea que no importa dónde está el talento, pero bueno, siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos, ¿no? Hay que tener un home studio bien puesto, que cubra los estándares profesionales que requieren las compañías, porque obviamente al hacer un trabajo profesional y ser tú un profesional, debes tener también un equipo profesional que esté a la altura. Entonces, y algunos te ponen incluso como especificaciones, ¿no? Marcas, etcétera, etcétera, para que no haya tanto, pues imagínate, grabar a muchos talentos en diferentes países, en diferentes home studios, es todo un reto, ya para después hacer la integración de todo y que se oiga más o menos parejito, pues al menos que el equipo ayude, ¿no? También ciertas marcas o ciertos, y obviamente algo que es fundamental, no solamente es el micrófono, no solamente es la interfaz, no solamente es la computadora, es el, el recinto. Es indispensable tener un lugar bien insonorizado, muy bien adaptado, porque muchas personas, no digo que ustedes, pero muchas personas he sabido que sí le echan muchas ganas a su micrófono y que sí la interfaz y no sé qué, pero casi que se ponen una cobijita y grabo. Entonces, no, hay que ser como muy serios. Si realmente queremos hacer una carrera en doblaje, tenemos que poner mucha atención también en todos los aspectos técnicos que pues nos hacen un profesional, obviamente. Sí, de todas maneras lo que comentas, Delsa, es muy importante y el dónde, ¿no? Si uno va a trabajar en remoto, que pueden haber oportunidades también, como comenta su Ujú. digital, también hay otros estudios que puedan trabajar en remoto y uno se puede reportar, siempre teniendo cuidado, como dice Tamara, de no quemarse, pero, o estudiar incluso, en mi caso, en escuela ya cuando estábamos en pandemia, sí empezamos a trabajar un programa online porque había muchas personas que seguían queriendo trabajar su voz, ¿no? O empezaron a tener estas dudas acerca del doblaje. Entonces, tuvimos también nuestros talleres online, luego los convertimos en semipresencial, ¿no? Y ahorita técnicamente sí lo hemos dejado, pero dentro de la proyección que tenemos para el otro año es abrirlo y justamente abrirlo no, ya en este caso no para personas que no puedan salir de casa, sino para personas que estén fuera de Lima, ¿no? Porque acá en Perú también hay otras provincias que a nosotros nos encantaría ir a cada una de ellas y enseñar lo que sabemos, ¿no? Pero con esta tecnología creo que podemos acercarnos un poco más. Entonces, nosotros personalmente estamos trabajando para eso y no solamente pues para provincias de Perú, sino también para países en Latinoamérica que tal vez dentro de sus capitales, de sus provincias, no esté o no haya un estudio, ¿no? Se logra. Pero yo digo que si ahorita quieres empezar, anda Voice Genius, comprobadísimo, es muy buena, en escuela, así que sí, te recomiendo, ¿no? Carla Proops. Muchas gracias, Carlita, por el comercial. Check, check. Y Sí, es cierto, dicen que hay un mito, es mito realidad. Es cierto que para ingresar al doblaje necesito tener una madrina para en el mundo del doblaje que me vaya guiando.
¿Es mito o realidad? Pues es mito, Pero es, también, mira, es mito porque, bueno, no, mira, vamos a ver, no es que sea indispensable, vamos, tú no vas con esa intención, pero te voy a decir una cosa, cuando tú empiezas, tú te reportas con varios directores y vas, y siempre hay alguien que te da más oportunidades. Alguien que te escucha y que dice, como que tiene potencial y te empieza a coachar más. Cuando yo empecé, o sea, les estoy hablando de la prehistoria, pero pues es como la forma en la que yo lo viví. Pues sí, hice varios llamados con varios directores, cositas muy chiquitas, que es cuando como uno va empezando, pero hay alguien que te empieza a dar un poquito más, un poquito más, un poquito más. Ahora, pues chicos, eso de hacer sala ya es casi, casi una garbanza de a libra, o sea, realmente ya las oportunidades para hacer sala y para tener ese nivel de contacto continuo con los directores es mucho más difícil, porque antes, ¿cómo te daban una oportunidad? Porque ahí estabas, como decimos aquí en México, como cuchillito de palo, ¿no? Te veían y dicen, me reporto, señor, me reporto, señora, me reporto, me reporto. Soy fulanita, soy actriz, me reporto. Entonces llega un momento en el que por cansancio te daban una oportunidad y ahí empezabas, ¿no? Ahora no. Ahora, eso de que te vean constantemente, porque eso también contaba mucho, ¿eh? Si tú ibas una vez a una compañía con un director y te reportabas, de entrada, pues ni se acordaba de ti, porque pues, imagínate cuánta gente puede ir en un día. Pero además era empezaban a notarte cuando veían que eras constante, cuando veían que sí ibas en serio, era como te empezaban a dar oportunidades. Ahora, tener una madrina es más difícil, porque como ya no tienes ese contexto, ¿no? De poder reportarte y estar como cuchillito de palo, ahora, pues las oportunidades que tienes para ver a los directores, pues son, pues no sé, más complicadillas. Entonces, yo lo que he visto que están haciendo los chicos ahora para reportarse es, bueno, sí, hacerse presentes donde se puede. Hay por ejemplo, en México tenemos una página en Face que se llama Reportándose Doblaje, donde muchos nuevos incluso suben sus voces, su reel, su rango de edad, ahí sus anotaciones. Y a veces cuando tú como director necesitas voces nuevas, porque pues de repente sí se necesitan. Te vas a esa página y oyes los demos de los chavos que te llaman la atención, que dices, bueno, por el rango que dice que tiene, por su edad, etcétera, etcétera, pues voy a escuchar su demo a ver si es como para el personaje que yo necesito, ¿no? Y así es como les empiezas a dar oportunidades. Y bueno, si le gusta el trabajo al director de la persona a la que le abrió la puerta, pues ya se van recomendando solitos, ¿no? Ya en algún momento dado, oye, una chava, porque de repente también sucede, ¿eh? Que quieres hacer un reparto, no sé si te pasa, Carla, y se te borra el caso y dices, ay, ¿quién? Entonces, le escribes a alguien de tu confianza, oye, chavas de tal y tal edad, más o menos, que buenas, para un protagónico o para una segunda parte, qué sé yo. Ah, pues te recomiendo fulanita, perenganita. Y así se empieza a hacer como la red. Entonces, te digo que han cambiado mucho las cosas, Tamara, ya de la prehistoria a la fecha, ya han cambiado muchísimo las cosas. Bueno, y para terminar, porque quiero respetar el tiempo de ustedes y de todos los presentes, y pues agradecerles una vez más que hayan atendido al llamado de AMAFI y de poder ser parte de esta hermosa comunidad que ya vamos para el tercer año. Estamos ya en el tercer año de aniversario de la asociación y quiero, si yo quiero que Carla o Elsa sea mi madrina, ¿cómo hago para inscribirme o a dónde contacto para ser parte de Voz Genius o de Jack Studios y empezar a incursionar en este mágico mundo del doblaje, empezar a prepararme, tomar
clases, prepararme con Elsa o Carla, ¿qué debo hacer? Si me pueden ayudar a mencionarlo, pero también a escribir en el inbox de acá para que todos tengan pues acceso a cuáles son las redes sociales de las escuelas de ustedes y a dónde puedo contactarme, si es por correo, mensaje directo de Instagram, cuál es la mejor vía de comunicación para aquellos que quieran pues prepararse con alguno de ustedes y convertirla en, quién sabe, en una posible madrina de doblaje, derribando mitos, ¿no? Pero contar con la experiencia de ustedes y el hermoso regalo de la docencia que ustedes están dando pues a la industria y aquellos que no han tomado clase con alguna, por favor, se los recomiendo. Son extremadamente buenas maestras, profesoras, y es lo que siempre digo, no todo el mundo que es experto en algo sabe enseñar, y la docencia es una vocación, y estas dos hermosas damitas tienen esto, así que aprovechen que tienen el contacto ahorita de ellas y que son parte también de la comunidad de AMAF y que pueden tener acceso directo a estas grandes maestras. Así que si me pueden, por favor, dejar ahí la información en el inbox, que todo el mundo lo pueda hacer screenshot, copiar, pegar o lo que sea para que nos comuniquemos directamente con ustedes, ya sea de manera remota o aquellos que estamos en México, pues ir con el cita o aquellos que estamos en Perú con Carla, pero ya saben que remotamente pueden cualquiera de las dos o las dos. ¿Por qué ¿Por no? qué no? ¿Y por qué Claro, no nos ¿Por qué por van no? supuesto. Miren, yo aquí acabo de poner en el chat que en Instagram y Face estoy como Voz Genius. Ahí pueden, siempre publicamos cuando vamos a iniciar un curso, si es presencial, si es online, siempre lo especificamos, pero aquí también está el teléfono, ya saben, si es de otro país es más 52, que esa es la clave, y aquí está el teléfono, es el WhatsApp de la escuela, y ahí pues pueden pedir la información que necesiten y yo con muchísimo gusto en el curso en el que quedamos en Voz Genius, también tenemos actuación, técnica vocal, técnica de doblaje, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ahí están los datos. Ahora vamos con Carlita. Sí, yo también aquí les voy a colocar lo que es los arrobas, las menciones que pueden hacerla en Escuela Jack o arroba Jack Studios Perú, como les comentaba, Jack Studios Perú es la parte productora. También recibimos demos, ¿no? Para poder verlos. Lo ideal es que el demo nosotros lo manejamos por correo, así que si tienen un demo, ¿no? De doblaje, pueden enviarlo a contacto arroba jackstudiosperú.com, ahí se pueden reportar. Y también para algún curso que se puede manejar online, tenemos como las sesiones individuales de práctica, si ya han pasado por algún curso de doblaje, si podríamos hablar para poder hacer como eh, ¿qué digo? Como asesorías, pues vía virtual, ¿no? Entonces de esa manera pueden encontrarlos. Aprovechando que están haciendo sus menciones, me gustaría saber si hay algún descuento para los socios de AMAP. Su cariñito, Sí, dicen por acá. me Cariñito, encanta. cariñito. Por supuesto, les podemos hacer un 50% de descuento en la inscripción, por supuesto. Ujú, ujú. ¡Bravo! Genial, genial. Yeah. Buenísimo. Vayan a Claro que Voice sí, Genius. Yo aquí claro que sí. haciendo, vayan a Voice Bueno, Genius. los que estén interesados nos pueden ir escribiendo al WhatsApp, ¿ok? Así es. Y bueno, Excelente. agradecerles, gracias Elcita por tomarte el tiempo de estar con nosotros, Carlita, besos, No, gracias. era amiga bella del alma. Eh, Tami, ¿te parece si le sumamos una fotito general a todos? Sí, vamos, pero prendan sus cámaras. Eso, Ay, por eso. favor, sí. Sí, Se siente más bonito Acompáñennos. cuando estamos todos, exactamente. claro, Con el claro. Cita, con Carla. Sonrían, Carla, sonrían, por favor. Carla, Sonrían. Vamos, vamos Fer, a ver. Ay, Aquí los está estamos viendo. Yeah, Fernando. Ay, Vamos está a ver. Fernando. Ay, Carlos Alberto qué Conde también. lindos. Hola, Fer Quintero. Ay, qué A bonito verte ver. por estos lados, cariño. Vamos a ver. Voy sacando fotitos, así que Sonrían. sonrían, sonrían. A ver. Esto, eso. Ya saben, con las redes ahí los etiquetan a las chicas. ya Eso muy bien. saben, Y además,
O sea, si contacten, Elcita y Carla están dispuestas pues a disolver cualquier duda que tengan. Ya muchos de los que estamos aquí sé que han tomado clases con Elcita. Bueno, yo personalmente también, en algún momento que estuve con Voice Masters y Elsa Sí, también también. partió clases. Nicole. Y bueno, y aquellos que tengan alguna duda, por favor escríbanle para que puedan saber cómo ya empezar este camino maravilloso del doblaje y estar en contacto con ella para toda la información que necesiten. Elcita, ¿tienes algún curso que esté arrancando próximamente? Próximamente online. Ay, tendría que checar la agenda. Creo que ahorita tenemos uno, pero ya está avanzadito. O sea, ahorita sí ya no Ah, podríamos entrar, eh, pero, pero eh, yo les comunico, digo, en las redes, yo les así comunico, nos pero también, bien, no pasa nada, esperamos para prepararnos. sí, porque va a Sí, empezar un taller presencial, pero pues aquí en la Ciudad de México. Para claro. los que estén, con mucho gusto. Perfecto. Y bueno, Bien. muchísimas gracias por compartir sus vivencias, por compartir su experiencia que definitivamente nos inspira y nos contagia a nosotros para poder dar ese pasito, porque a veces tenemos, no es tanto pues, o la duda de adentrarnos, sino es el miedo de saber qué nos vamos a encontrar en todo esto, ¿no? Es una industria grande y a veces somos hormiguitas tratando de conquistar gigantes, pero estoy segura que Elsa y Carla nos pueden dar nuestros primeros pininos para poder avanzar en esto. Tienen vasta experiencia, ambas de ellas. Gracias por compartirla con nosotros, otra vez por su tiempo, y gracias a todos los que están aquí presentes y acompañarnos la tarde de hoy. De verdad, muchísimas gracias. Y contáctenla, porque yo sé que muchos de ustedes tienen esa inquietud de incursionar en el doblaje, y esto es una gran oportunidad poderlas contactar y ser alumnos de estas grandísimas maestras. Así que muchísimas gracias, Elcita y Carla. Gracias, Tamara, gracias, Yana, sí, gracias a todos los que están. Nada más, Carlita, me dio tanto gusto verte y a todos. Muchas gracias por haberse conectado. Gracias. Gracias. Gracias a todos, gracias gracias a todos. por conectarse y ahí, como dice Tamarita, cualquier duda, ahí están nuestros canales abiertos. Así es. Gracias. Chao, Nos Carly. vemos. Chao. Chao. Gracias, Cuídense. chicas.